Dios les bendiga a todos en esta linda oportunidad que Dios les da de llegar a este mensaje. Que Dios esté prosperando, bendiciendo, trayendo luz, avivando el fuego del Espíritu Santo que hay en medio de todos ustedes. En esta tarde quiero hablar acerca de lo que es ser un verdadero cristiano. Y para ello quiero primeramente remontarme a aquellos que estuvieron más cerca del Mesías, del Cristo, de aquel que fue crucificado, sepultado, resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Tengo que hacer mención en esta oportunidad, aunque voy a hablar de la iglesia primitiva, que hay una promesa de Dios. Y la promesa de Dios es que la gloria postrera de esta casa, de la iglesia de Jesucristo, no habla de una congregación en específico. Aunque en el libro de Apocalipsis la Biblia menciona 7 iglesias, la iglesia es una. Lo que está la traducción allí equivocada y es 7 congregaciones. O conforme al pueblo, a la tribu, a la nación, la llaman ellos iglesia. Pero la verdad es que la iglesia es una sola. Y aunque la gloria postrera será mayor que la primera, yo tengo que conocer cuál fue la gloria primera de esa casa de Dios, de la cual Dios dice: yo la voy a vivificar, la voy a fortalecer, la voy a hacer tan resplandeciente que el mundo sabrá que yo soy Dios. Y para ello yo quiero que usted en esta oportunidad me acompañe y vamos a leer juntos el capítulo 2 del libro de los Hechos. Todo el capítulo 2 del libro de los Hechos remonta a aquella oportunidad en que aquel que había prometido Jesús que vendría en su lugar, aquel del cual él habla en distintos pasajes, que nos enseñaría todas las cosas y que llegaría el momento en que ya nadie tendría que ser enseñado por nadie, pues él mismo, el Espíritu de Dios, nos enseñará a todos todas las cosas. Y quiero en esta oportunidad que usted me acompañe. Yo voy a leer algo pequeño desde el verso 43 en adelante, aunque todo el capítulo 2 del libro de los Hechos está hablando acerca de esta llenura del Espíritu de Dios. Yo sé que muchos, cuando hablan del Espíritu de Dios, hablan de nuevas lenguas, hablan de fuego del Espíritu Santo, hablan de un montón de manifestaciones del Espíritu Santo, pero por sobre todas las cosas, el Espíritu de Dios es poder. Y yo quiero, a través de ese poder que se manifiesta en los distintos dones del Espíritu. Sabemos que Pablo nos menciona 9 dones, aunque verdaderamente yo muchas veces me he preguntado si son 9, porque les habla 3 a los romanos, 3 a los éfesos y luego menciona 3 distintos a los de Corintios. Entonces, en relación a la cantidad de lugares a las que Pablo escribe, sacamos que los dones del Espíritu Santo son 9, pero en realidad son tantos que nosotros todavía no los hemos descubierto. ¿Qué quiero decir con esto? Nada nuevo hay bajo el cielo, excepto el evangelio del reino de los cielos. Cuando Él nos enseñe todas las cosas, allí sacaremos a luz muchas cosas que estaban en tinieblas o estábamos equivocados. Como muchas veces yo les hablé, la Biblia, este hermoso libro de 66 libros o de 72, según usted profese, es el que más confusiones ha traído al mundo y tantas religiones, cada una de ellas con sus defensas, ha generado este libro. Y la verdad es que mientras nosotros no seamos guiados, llenados por el Espíritu Santo, simplemente viviremos una religión. Y el versículo 43, allí arriba, sabemos que está puesto por los hombres, pero lleva por título la vida de los primeros cristianos. No dice evangélicos, no dice católicos, no hace referencia a ninguna religión. Si a mí me preguntan, tengo que decirles: Dios no es evangélico, Dios no es católico, Dios no es bautista.
los hombres nos hacemos hijos de Dios. Dios no vino a fundar una religión, vino a buscar lo que se había perdido para luego salvar. Y dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Yo quiero detenerme por un momento. Acababan de ser llenos del Espíritu Santo después de 50 días. Quiero que usted se grabe esta palabra. 50 días que ellos se fueron, salieron de su hogar, de su casa, de su trabajo, de sus cosas habituales, para ser llenados por el Espíritu de Dios. Así como Cristo en una oportunidad sale del río Jordán y se va camino al desierto, y allí está 40 días peleando no peleando con Satanás, porque él no vino a pelear con Satanás, simplemente vino a mostrar que él era el Hijo de Dios. Y después de tanto manifestarse y el diablo tentarlo, él vuelve en el poder del Espíritu. No quiero hacer numerología, pero les costó más a los discípulos que al mismísimo Hijo de Dios. Jesús estuvo 40 días en el desierto. Los discípulos de Cristo, aquellos 120 que fueron al aposento alto, les tocó 50 días. La religión y la tradición llevó a esto, a la celebración del Pentecostés, que no es otra cosa que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. A unos les cuesta más, a otros les cuesta un poquito menos. Unos son bautizados en el Espíritu, como lo fui yo en aquella oportunidad que por primera vez iba a una iglesia. Dios me sana de cáncer y empiezo a hablar en nuevas lenguas. Y aunque yo creía que estaba lleno del Espíritu de Dios, simplemente estaba recibiendo besos de Dios que luego me llevarían a que en la intimidad, en la búsqueda, en la oración, en el clamor, Él fuera ocupando cada vez más lugares en mi vida, hasta que uno por fin se llena. Ahora, la Biblia dice, muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. La presencia del Espíritu Santo trae como consecuencia la manifestación de Dios. Jesucristo fue Hijo de Dios desde el momento en que nace del vientre de aquella Virgen María. A los 12 años ya discutía con los doctores en la ley, pero aunque fue bautizado, el cielo se abre, desciende el Espíritu como paloma, Dios como paloma, habla sobre este, yo tengo privilegios, sobre este está mi contentamiento, como usted quiera traducirlo. Él es lleno del Espíritu de Dios luego de estar en el desierto. Ahora, estos primeros apóstoles empezaron a manifestar la gloria de Dios porque estaban llenos del Espíritu de Dios. Ya no era San Lucas capítulo 9, San Lucas capítulo 10, donde ellos eran enviados. Ahora ellos eran portadores. Hay una diferencia entre ser enviado y ser portador. Porque cuando usted se convierte en portador, usted es embajador del reino de los cielos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Sabemos que el Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo es maestro porque nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo es fuego consumidor. El Espíritu Santo es la manifestación viva de un Dios vivo. Pero también se manifiesta en amor, se manifiesta en bondad,
también se manifiesta en mansedumbre, también se manifiesta en dominio propio, también se manifiesta conforme nos enseña el apóstol Pablo en esos 9 dones que usted conoce. Y dice la palabra de Dios que estos primeros cristianos adoptaron a Dios como Padre. Y al adoptar a Dios como Padre, la tierra para ellos pasó a estar en segundo lugar. Jesús en una oportunidad les enseña a los apóstoles y a la gente, pero luego claramente a sus apóstoles, y les dice: el que quiera hallar la vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí y de este evangelio, la hallará. ¿Cómo pues voy a hallar la vida mientras yo tenga deseos terrenales? Los primeros cristianos, los primeros creyentes, los primeros discípulos de Cristo entendieron que su nación, su tierra, su Jerusalén no es la terrenal, sino la celestial. Jesús en el libro de San Lucas, capítulo 23, empieza a hablar con las mujeres cuando lo ven cargar la cruz hacia el Calvario. Y él le dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, llorad por vuestros hijos. Porque si esto hacen del árbol verde, ¿qué no harán del seco? En otro pasaje, ya Pablo saca a esas mujeres, ahora creyentes, las que iban caminando con la cruz, no iban viendo un Cristo resucitado, sino un Cristo golpeado, azotado, herido de muerte, hacia una cruz de muerte. Ahora, en el libro de Gálatas, capítulo 4, el apóstol Pablo dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos vosotros o nosotros, es libre. ¿Qué está haciendo? Nos está cambiando la nacionalidad. Allí es donde la religión va a usted a observar que pelean por una Jerusalén terrenal. Usted verá que los conflictos que hay entre Israel y Gaza. Usted verá los conflictos que hay por ver dónde se construye el templo de David o templo de Omar, según sea la religión que usted quiera. Jesús, en el momento en que derrama el Espíritu Santo, a esta gente les quita del corazón la potestad de la tierra. Dice en el libro de Hechos capítulo 4 que todos eran de un mismo sentir y una misma alma. Y todos tenían todas las cosas en común, de manera que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Cómo puedo pensar que hay una iglesia postrera que será mayor que la primera, cuando vemos una iglesia que cada vez se convierte en más capitalista, que cada vez piensa más en posesiones de lo que perderán? La verdad es que cuando Cristo venga en gloria, cuando Él pelee la batalla del Armagedón, cuando hayan pasado los 1000 años, donde los que hayamos sido decapitados, traspasados de espada, muertos por este evangelio, gobernaremos juntamente con Él. Después de todas esas cosas, dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y ya no se halló lugar para esta tierra. Ya no se halló lugar para este mundo del cual la gente está enamorada y busca posesiones y todo lo demás. Para Dios es desecho. Muchas veces tuve que compartir en muchas enseñanzas y decir: la tierra no es más que un gran cementerio del que pocos escapan. ¿Quiénes son los que escapan de este cementerio llamado tierra? Se lo traduzco de otra manera. Jesús dijo:
Polvo eres y al polvo volverás. Tierra eres y tierra serás. Pero ¿cómo escapo de la tierra siendo yo polvo? Aferrándome al poder del Espíritu de Dios. El que quiera hallar la vida, la perderá, porque es polvo, en el polvo quedará. Pero el que la pierda por causa de mí y de este evangelio, por cuanto Dios es Espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad, esto verdaderamente se salvarán de esta tierra. Y la nueva Jerusalén es la herencia para ellos. Se lo traduzco de otra manera. Haced tesoros en los cielos, donde ni la orina, ni el hollín, ni hay ladrones que minen ni hurten. Entonces, ¿qué es lo que entendieron estos verdaderos creyentes? Y dice la palabra de Dios, todos, desde el más grande al más pequeño, los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada uno, cada día en el templo, y partiendo el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el versículo 47 verdaderamente me apasiona, porque la Biblia dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ya no eran solamente los creyentes, sino también que el favor de ellos se extendía a los que no eran creyentes. Y dice la palabra, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Se convirtieron el primer día 3,000, el segundo día se convirtieron 5,000, y de pronto la iglesia creció de una manera que Satanás no la podía detener. Allí vamos al capítulo 6 del libro de los Hechos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Me gusta esta incomodidad que tuvo en un momento la iglesia, porque de pronto el pueblo, los que habían creído, los que habían sido llenos del Espíritu Santo, empezaron a vivir en comunidad. Una comunidad tan grande que de pronto había que servir a las mesas, y eran tantos, y los apóstoles servían con ellos, pero en un momento se dan cuenta de que el servicio les quita lo más importante, que es la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con el Padre, la comunión que les llevó a ser grandes en el momento. Y ellos dicen, quiero que busquen 7 varones que estén llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo. No vamos a dar el privilegio de servir a las mesas. Eso que muchas veces nosotros, cuando vamos a un restaurante, a un lugar a ser servidos, menospreciamos el mozo, el que muchas veces ni siquiera propina le queremos dar, o le damos algo muy simple. Eso es para tocar el pan de aquellos que iban a comer, tenían que estar llenos del Espíritu de Dios. Ahora, si los que servían a las mesas
tenían que estar llenos del Espíritu de Dios. ¿Cómo era el corazón de los apóstoles? Porque convengamos que el mozo simplemente está para servir, pero el apóstol tiene que ministrar. Y allí, entonces yo exijo que sea más grande el chef que el mozo. Deseo que el que me trae la comida sea más especial que el que me trae el plato. Y yo quiero que usted me acompañe. Vamos a leer un poquito en este día y veamos en el libro de San Marcos, en el capítulo 10, cuando Jesús ya les está dando instrucciones, cuando ya les dice: ya no los llamaré siervos, ustedes serán mis amigos. Está en otro pasaje en el libro de San Juan. Él ahí les habla a sus discípulos y les dice: mas Jesús llamándoles, les dijo, versículo 42, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Ustedes han visto, y yo lo he repetido toda mi historia sacerdotal, en un país democrático no votamos a los mejores, sino a los menos dañinos o a los que menos problemas y dolores traen al pueblo. Lo he repetido hasta la historia. Solamente habrá un gobierno que será excelente y será el gobierno del Cristo por 1000 años. Pero también habla la Biblia que los que fueron decapitados, los que fueron traspasados a espada por causa del testimonio y de este evangelio, también gobernarán juntamente con Cristo durante esos 1000 años. El que no entiende a la iglesia de Jesucristo como un gobierno, no entiende a Dios. Porque Dios constituyó un primer rey, y ese primer rey fue Moisés, cuando sacó al pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra donde fluye leche y miel. Y fue allí, en la tierra donde fluye leche y miel, que Dios les puso jueces, que Dios les dio a Saúl, que Dios les dio nada más y nada menos que al rey David. Dios es gobierno. Y Él se manifiesta diciendo: donde vayan y prediquen este evangelio, digan: el reino de los cielos se ha acercado, entrad pues en él. ¿Cómo entro en el reino de los cielos si no es con las leyes del reino de los cielos? Recuerdo hace unos años atrás, bastante años atrás, en una de las primeras oportunidades en que yo viajaba a Europa, estando en Bruselas, Bélgica, perdón, en Amberes, no en Bruselas, en Amberes, Bélgica, allí con el pastor Alex Aguilar, fui a cruzar la calle, el semáforo estaba en verde para que pasaran los autos. Como no venía ningún auto, buen argentino, canchero, quise cruzar la calle. El pastor Alex me tomó de la mano, me subió a la vereda de nuevo y me dijo: si tú cruzas la calle en este momento, aquel hombre que está del otro lado te va a multar, porque no se puede cruzar la calle a menos que el semáforo esté en rojo para los vehículos y en verde para ti. Él siguió hablando y en ese momento Dios me dijo: así como tú no puedes poner las leyes de Argentina en Bélgica, tampoco puedes vivir con tus leyes en mi reino. Allí fue donde empecé a hablarle a los ciegos y Dios le daba la vista. Allí fue donde empecé a hablar las cosas que no son como si fueran, y el reino de los cielos empezó a manifestarse. Pero entendí que para entrar al reino de los cielos hay que sujetarse a las leyes del reino de los cielos. Y ahora Jesús les está diciendo a los discípulos, a sus amigos: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los fuertes ejercen sobre ellas potestad. Pero el versículo 43 dice: pero no será así entre vosotros.
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Cuando yo entiendo la palabra siervo, muchas veces ser siervo de Dios te hace como esa guardia imperial del rey, como los pretorianos. Soy servidor, pero del rey. Hay otros que son servidores de los demás abajo. Perdónenme, yo los miro por arriba del hombro. Ahora, ser siervo de Dios no es cosa de la que tú tengas que enseñorearte, decir qué grande, saco pecho, sino que Él dice, sino que el que quiera hacerse grande será siervo de todos. Y yo quiero llevarlo a ese todos cuando Él dice en el libro de San Mateo, capítulo 25, porque cualquiera que diere un vaso de agua a uno de estos, los más pequeños, a mí me lo hace. Entonces ser siervo de todos es ser siervo del más pequeño. Y ser siervo del más pequeño te habla de aquel que más errores comete. Versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y el remate. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cuando observo este carácter, cuando observo esta manifestación divina de lo que Dios está traspasando a través del Espíritu Santo a cada uno de aquellos que quiere llevar el título de hijo de Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos llamados hijos de Dios, sino la palabra de Dios dice que si nosotros creemos, que si nosotros nos apartamos, que si nosotros buscamos de Dios, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo pues me hago cristiano? ¿Cómo pues me hago hijo de Dios si no tengo el carácter de Cristo? Jesús dijo, ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. ¿Cómo hizo Cristo? Dio su vida por sus amigos. Jesucristo no vino a ser servido, vino a servir. Allí es cuando el apóstol Bernabé, en un momento escucha la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice, irás a la calle que llaman derecha, entrarás en tal casa. Allí está un hombre, el que se llama en ese momento Saulo. Él está ciego. Cristo mismo lo dejó ciego. Y tú irás a abrirle los ojos. Hay una disputa. Porque ¿cómo voy a abrirle los ojos a aquel que persigue a la iglesia? Pero él entiende que él no es otra cosa que siervo de Dios y tiene que dar la vida si es necesario. Y va y ora por Saulo y Saulo recibe la vista. Y todos sabemos, de perseguidor de la iglesia, pasó a ser uno de los más grandes apóstoles que este libro manifieste. Según la cantidad de libros que escribió, no según el Espíritu. Ahora, si esa manifestación de ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes también hagan,
Me lleva a la correlación de entender: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo me niego? Una de las grandes debilidades del hombre es el amor al dinero. Una de las grandes potestades del hombre es el dinero sobre ellos. De hecho, Jesús mismo a nadie le llama Señor. Satanás, diablo, burlador, enemigo, Satanás, pero nunca lo llamó Señor. Pero cuando Jesús habla acerca de las riquezas, Jesús dice: no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas, porque se amará al uno y se aborrecerá al otro. ¿Qué fue lo que entendió la primera iglesia, los primeros cristianos? Entendieron que Abraham fue el patriarca más rico que caminó la tierra, pero también entendió que Abraham no compró ninguna heredad aquí en la tierra, porque sus ojos estaban puestos en la Nueva Jerusalén. La única tierra que el hombre más rico compró fue un cementerio para enterrar a su esposa. Ni siquiera lo compró diciendo: mañana me enterrarán a mí aquí. Lo compró para su esposa. Si usted no tiene una mentalidad de peregrino y extranjero, la tierra terminará tragándolo. Cuando veo que el que quiera ser primero será siervo de todos, veo una iglesia totalmente despojada. Veo un pueblo que está continuamente colocando las riquezas en el reino de los cielos. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, al igual que en el capítulo 2, dice que los primeros creyentes vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles. Claro, voy a hacer un paréntesis. Estoy hablando de hombres llenos del Espíritu de Dios, llenos de oración y de la palabra de Dios. Eran hombres que, al igual que Pablo, escribirían este libro. Porque lo que usted hoy está leyendo es lo que escribieron ellos. Ellos tenían la capacidad de poder escribir y de dar nuevos libros, porque su comunión era íntima con Dios. Lo he repetido en muchas enseñanzas. Si Pablo estuviera hoy aquí, diría a los cristianos y pondría el nombre de tu ciudad. Y habría un libro dedicado a los cristianos de tu ciudad. ¿Por qué se perdió el escribir? Cuando en el libro de los Hechos es el único libro en toda la Biblia que no está cerrado, que todavía tiene la facultad de ser escrito. Es que estos primeros apóstoles, en el libro de los Hechos, capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos a la iglesia a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un cojo de nacimiento al que ponían a la puerta del templo llamado La Hermosa cada día, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. La gente tenía por costumbre ir y depositar sus limosnas en el templo. Pedro y Juan subían a orar. Este hombre les tiende la mano esperando recibir de ellos algo, y Pedro dice algo que marca mi espíritu: no tengo plata ni oro. En el capítulo 2, los primeros creyentes venían y vendían sus propiedades, pero Pedro no se quedaba con ellas.
Pedro no tenía un anillo de oro en cada uno de sus dedos. No cargaba grandes cadenas de oro. Pedro no ostentaba casas de miles de millones de dólares. Pedro vivía como peregrino y extranjero. Los primeros apóstoles, al igual que ese Pedro que dice no tengo plata ni oro, tenían algo que podían decir que muchos de los que hoy predican el evangelio no lo pueden decir. Lo que tengo te doy. Levántate y anda. Ese levántate y anda es el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando yo digo estas palabras, a veces pareciera ser autorreferencial y muchos me dicen, tú hablas mucho de ti mismo. Es que no tengo otra vida de cuál hablar. Yo mismo me conozco. He ido a lugares donde Dios ha derramado su gloria de manera sorprendente. Uno de estos días hablaba con alguien y me decían, al Papa lo quieren canonizar, darle el título de santo porque hizo 2 milagros. Yo he contado cientos de milagros en una misma noche. Y no tengo el privilegio de que me llamen santo, ni lo busco. Muchas veces en medio de esas congregaciones, no una, sino muchas veces, los predicadores, los dueños de casa, me preguntaron, ¿y ahora yo qué predico? Muchas veces, sin orar, sin mediar palabras, Dios ya estaba realizando milagros. Y es que Dios le da al que verdaderamente le busca, y le busca con un corazón contrito y humillado. Le da a aquel que sabe que así como al que más se le da, más se le exige. Y que muchos no deben hacerse maestros porque saben que los que se hacen maestros recibirán mayor condenación. Dios le da a aquellos que poniendo la mirada en el cielo caminan como caminó Cristo. Hoy cuando escucho mensajes de muchos predicadores, Dios es capitalista. Muchas veces hasta se compunge mi espíritu. ¿Qué necesidad tiene Dios de capitalizar si Él es creador? El acumulador compulsivo es el que no tiene y busca tener. Y el avaro es el que tiene y quiere tener más. Cuando Dios nos enseñó que Él, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló aún más, hasta morir en la cruz. El evangelio del reino de los cielos es despojo. El evangelio del reino de los cielos es amor al prójimo. El evangelio del reino de los cielos no es quiero ser grande. El evangelio del reino de los cielos es estoy plantado en medio de esta generación para que así como Cristo tomó la cruz y murió por sus amigos, yo haga lo mismo. Puedo decirles hoy que puedo arrepentirme, al igual que hizo un gran predicador hace muchos años, de haber hecho tantas campañas. Puedo arrepentirme de haber ido a tal o cual congregación. Puedo sacudir mi pie y pedir que el polvo sea testigo el día del juicio, por cuanto en esa casa no me recibieron. Pero jamás me arrepentiré de dar un vaso de agua a un pequeño, un plato de comida al que tiene necesidad, abrigo al que está desnudo, visitar al que está enfermo o en la cárcel, porque cualquiera que haga algo por uno de los más pequeños, a Cristo mismo se lo hace. Hoy podemos disputar cuál es la iglesia más grande. Y leía en el capítulo de Apocalipsis número 3, en el versículo 17, ay, tú que te dices que eres rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. Luego hay un consejo. Por tanto, yo te aconsejo que te arrepientas y hagas las obras primeras. Y cuando yo hablo de obras primeras, el primer título que yo leí en esta oportunidad fue La vida de los primeros cristianos. Siempre dije que me gusta autorreferenciarme, porque si hay alguien al que conozco, es a mí mismo. Puedo no conocer a mi esposa, puedo no conocer a mis hijos, o creer que los conozco y tengo una visión falsa de ellos, pero a mí sí me conozco. Me conozco en mis primeros pasos como cristiano, cuando andaba de casa en casa arreglándole la luz, haciendo esto, aquello, por los hermanos, cuando venía tarde a mi casa, porque estaba haciendo cosas para otros hermanos. Cuando en la iglesia me decían MacGyver, puedo mirar hacia atrás, porque si hay algo que entendí en Cristo es que mi pasado no lo puedo borrar, pero sí transformar mi presente y cambiar mi futuro. Todas las veces que alguien vino, siempre tuve un vaso de agua, algo para comer. Y hermanos iban a mi casa a comer. Porque lo entendí desde un principio. El que hace esto por uno de los más pequeños, a mí me lo hace. Entendí que el que te pida, debes darle. Y al que te quite la capa, no le niegues la túnica. Y al que te dice, llévame esta carga por 1 milla, cárgasela 2. Aunque muchos no lo quieran entender. Los tesoros que se hacen en el reino de los cielos son los que verdaderamente pesan delante de Dios. Podrán burlarse de ti, pero Dios no puede ser burlado. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y es que ser cristiano no es golpearnos el pecho un día congregacional y arrepentirnos de las que hicimos y al día siguiente volver a hacerlas. Si verdaderamente somos hijos de Dios. Meditaba en estos días sobre qué es creer en Cristo. Y yo creo que todo el mundo cree en Cristo. Al menos los que han oído de Él. Y muchos asisten a congregaciones diciendo que creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. Y creer en Cristo es creerle a Cristo. No hay quien haya dado algo que Dios no le dé 100 veces más en este tiempo y en la vida venidera. La gloria eterna. No hay quien haya dejado casa, madre, padre, hijos por causa de Cristo que Él no le dé 100 veces más. Creerle a Jesucristo es muy diferente a creer en Cristo. Cualquiera cree, pero pocos le creen. Y cuando estos cristianos, los que hacía apenas 1 mes y tanto habían pedido crucifíquenle, ahora viendo a estos otros llenos del Espíritu de Dios, se despojaba. Lo entregaban todo. Muchas veces nosotros, los predicadores, enseñamos de ofrenda, de pacto, de diezmo. Tengo que decirles que en las campañas a las que yo asistí, te contaré solamente un testimonio, entre los tantos que recibí. Un hombre una noche en la ciudad de Rodríguez, provincia de Buenos Aires, se acerca a mí, me pregunta si yo soy el predicador. Efectivamente, yo era quien predicaba. Y me dijo,
He escuchado de cómo Dios lo usa en milagros. Mi hija tiene leucemia, se está muriendo. Estaba un par de pastores allí conmigo. El hombre tomó la llave de un camión, la puso en mi mano, metió la mano en el bolsillo, sacó otra llave y me dijo, esta es mi camioneta, mi camión y mi camioneta para que mi hija se salve. Y en esa oportunidad le dije, como dije a muchas otras personas, no quiero tu camión, no quiero tu camioneta, no quiero nada. Tu hija está sana. Al otro día, él y su hija asistieron a la campaña completamente sana. Y la verdad es que si yo hubiera pensado en capitalismo, hubiera tomado ese camión, esa camioneta y tantas otras ofrendas. La dueña de la empresa Quebús me dio un pasaje porque Dios hizo un milagro en ella y en su esposo para que cada vez que yo quiera viajar, recorra todos los lugares que quiera, totalmente gratis en sus micros. Vive Dios que desde el día en que ella me hizo esa promesa en Puerto Madryn al día de hoy, jamás usé el viajar en sus colectivos. Y podría darte cientos de testimonios. Y es que entendí que el verdadero evangelio de Jesucristo es un evangelio de entrega. Es un evangelio lleno de pasión. Es un evangelio donde entendí que si Él dio la vida por mí, yo también tengo que darla. Hoy escucho a muchos hablar de meritocracia. Perdónenme, yo entendí que recibí de gracia y no puedo vender o dar por mérito a otros los que yo no tuve mérito para ganármelo. El evangelio del reino de los cielos es esto: de gracia recibiste, da de gracias. Que Dios te bendiga a ti, a toda tu casa, y que Dios pueda en este día traerte esta luz, donde el reino de los cielos que se ha acercado, se abran sus puertas para que tú puedas entrar y vivir conforme a sus leyes. Que Dios te bendiga.